Ser honesto quiere decir hablar con la verdad. Y esto porque he escuchado en su exposición una serie de imprecisiones y creo que no nos podemos como políticos aprovechar del desconocimiento de los peruanos que por diferentes motivos no han podido leer la Constitución o quizás algunos tecnicismos los han llevado a creer que lo que se dice es. Quiero también citar algunos de los ejemplos que él ha puesto, por ejemplo, el ejemplo del arrendamiento. Como joven, pago un alquiler todos los meses. Imaginemos que el próximo mes el Estado, porque lo decide así, fija el precio del alquiler a 800 soles, ¿no? ¿Qué sucedería? Nosotros, los que pagamos alquiler, vamos a ser los más felices. Pero ¿qué pasaría con la persona que ha tenido que sacar un préstamo de repente para construir el segundo piso? ¿Qué pasaría con esa persona que vive exclusivamente con ese dinero? Y además, ¿qué pasaría con aquel contrato que nosotros libremente hemos decidido firmar? ¿Qué sucedería con ello? Primero, podría pasar de que la señora evidentemente ya no tenga cómo pagar el banco. En segundo lugar, que los créditos hipotecarios en nuestro país vayan bajando, que las tasas de interés se eleven y que la economía se vuelva un desastre por la mala decisión que se ha tomado o por querer fijar un precio que el Estado evidentemente no le corresponde. Otro punto importante, y es de repente poner un ejemplo más sencillo de lo que siempre se ha dicho, ¿no? De este ánimo de querer fijar los precios. ¿Qué sucede hoy con el precio del pan, Premier? Son casi 4 panes por un sol que nos dan. Pero imaginemos que mañana el presidente sale a decir de que el precio del pan va a ser 10 centavos. La gente va a aplaudir. Pero ¿qué pasa con los panaderos? ¿Qué sucedería? ¿Cómo harían ellos para pagar el alza de la importación de harina, por ejemplo, que se tiene? ¿Cómo se cubriría eso? ¿Qué pasaría? Evidentemente, ya los panaderos no tendrían cómo hacer frente a su negocio y habría un desabastecimiento de pan. ¿Qué es lo que sucede en otros países, como en Venezuela? Porque a eso nos lleva la fijación de precios. Otro punto importante que creo que ya lo ha explicado muy bien la congresista Echaíz es respecto al artículo 61. Se habla constantemente de que en nuestro país los monopolios fijan los precios, pero usted hace un momento dijo, monopolios de los. Cuando hablamos de los, ya no estamos hablando de un monopolio. No podemos hacerle creer a las personas que todas las grandes empresas son un monopolio. Y no es por defenderlas, porque yo sí quiero preguntar, ¿qué ha hecho este gobierno para sancionar las concertaciones que han hecho algunas grandes empresas? Eso se tiene que sancionar. No hay congresista alguno que va a permitir que una empresa con posición dominante quiera hacer en nuestro país lo que le dé la gana. Eso lo tiene que hacer el Estado y lo tiene que sancionar y nosotros vamos a apoyarlos. Y si hay algo en que nosotros podamos ayudar, con todo gusto dígalo, que así va a ser. Otro punto importante también es hablar de la prioridad. ¿Por qué es que el gobierno, y por qué usted, aquí sí quiero citar las declaraciones que usted hizo en el mes de marzo a través suyo, presidenta, en donde indicó de que no se promoverá una asamblea constituyente en el mes de marzo? Y el 25 de abril dice, hemos mandado al Congreso el proyecto de la Asamblea Constituyente. A través suyo, Presidenta, ¿qué ha pasado de marzo a abril para cambiar esa situación? Hablamos de sentido de urgencia y eso sí me gustaría saber, porque no es que uno presente o quiera una Asamblea Constituyente porque se levanta el día de mañana y dice, bueno, se me antojó que hay una asamblea porque el pueblo lo necesita. Nosotros como congresistas también representamos al pueblo. Y no se puede utilizar a las minorías porque yo pertenezco a una. Como representante del pueblo afroperuano puedo decir que si cualquier cambio merecemos, se tiene que hacer dentro de la Constitución y ya está contemplado. Se tiene que presentar un proyecto de reforma constitucional, que así lo haremos, y que el Congreso apruebe, porque no creo que este Congreso quiera que no avancemos. Cuando hablamos de sentido de urgencia, quiero preguntarle cuál es el sentido de urgencia de este gobierno de manera objetiva. ¿Qué ha identificado que hace merecedor a que tengamos un estado de crisis tal que esta Constitución ya no pueda estar vigente? ¿Qué es lo que ustedes han indicado o lo que han precisado? ¿Qué los motiva a justificar sus deficiencias en la gestión y no resolver el problema de la ciudadanía? Porque a título personal lo que yo creo, Presidenta, a través suyo, es que el gobierno se siente tan acorralado
que no tiene otra salida que tener un tema como la Asamblea Constituyente. Porque si hablamos que el poder emana del pueblo, tendríamos que escuchar al pueblo. Y el pueblo no está priorizando o no está pidiendo una Asamblea Constituyente. Eso lo está haciendo el gobierno. El mismo gobierno que dijo que no lo haría y que cualquier cambio se tendría que hacer dentro de lo que ya está establecido. En este momento Chile está pasando por una Asamblea Constituyente. ¿Y cuáles son las consecuencias que se tienen? Existe ya la población que ha indicado que en el referéndum ellos no tendrían a bien votar por esta Asamblea Constituyente. Y ha salido, inclusive usted sabe que el presidente Castillo celebró cuando nuestro país pasó en términos económicos a Chile. ¿Y usted cree que se dio por algún motivo en especial? Yo creo que sí. Y fue por la inestabilidad que los ha llevado a tener una Asamblea Constituyente. Y es algo que para nuestro país no podemos permitir. Presidenta, yo quisiera, por favor, pedir autorización para que se pasen unos cuadros. No sé si los tienen listos. Está bien, tiene autorización. Gracias. Han repetido en muchas ocasiones, tanto el presidente de la República, el premier y otros congresistas, que dicen que la Constitución de 1993 solo ayudó a un grupo reducido de peruanos, dando a entender que la clase media o los peruanos que se ubican en pobreza o pobreza extrema nunca fueron beneficiados, y eso es totalmente falso, y hay que decirlo abiertamente. Estas son las cifras, Presidenta, y creo que es importante que los peruanos lo conozcan. Hablando de términos económicos, ¿cuál fue el crecimiento de nuestro país con la Constitución del 79? 0.2. ¿Cuál fue gracias a la Constitución que tenemos hoy? 4.8%. Respecto a inversión, ahí podemos ver 0.6 con la Constitución que teníamos y hemos pasado a tener 4.3%. Hablemos del tema de inflación, que esto creo que es algo que a todo el mundo le ha sorprendido, que era 253.4%, llegando a picos de hasta 1000% en inflación y llegando a una estabilidad de 4.5%. Y no solo lo decimos nosotros, sino también lo dicen, lo reconocen, ¿no?, a nivel internacional. A quienes realmente ha beneficiado es a los más pobres de nuestro país. Y ahí lo podemos ver. El mayor crecimiento económico ha beneficiado principalmente a los hogares más pobres de nuestro país. Presidenta, esto nos lleva a concluir que el problema no es la Constitución política. El problema es la mala gestión y la incapacidad de los gobiernos, incluyendo este. Ya no nos sorprende, nos pretende presentar la Asamblea Constituyente como que fuera la pócima para solucionar los problemas del Perú que ellos mismos han ahondado. Y desconoce realmente todos los éxitos o resultados que tiene la Constitución política del Perú. Recibe el país con reservas negativas, menos 300 millones de dólares, y una hiperinflación acumulada de más de 2,5 millones, Premier, y usted lo ha vivido, como lo ha vivido el ministro de Justicia. Acuérdese que era tal la hiperinflación que usted en la mañana compraba un pan con determinada cantidad de dinero y en la tarde no podía comprar una migaja. Esas son realidades. Entonces, cuando viene usted a presentarnos como una suerte de hechicería, que esta es la pócima mágica, la Asamblea Constituyente, mire los países que han tenido Asamblea Constituyente. Venezuela, la economía más rica de las Américas. ¿En qué lo han transformado? Tiene hoy día a ciudadanos venezolanos en las esquinas nuestras, en nuestro país, en un país pobre, mendigando como consecuencia de quien condujo pues los resultados de su Asamblea Constituyente. Cuba, que en algún momento podría ser el ícono para los ciudadanos de nuestro país, han pasado más de 60 años de la revolución y hoy día pues es un país que está sumido en la extrema pobreza. Y yo les pido, dense una vuelta por Cuba y verán esa realidad, que hay escasez. Todos estos países, como consecuencia de la Asamblea Constituyente, han caído pues en escasez, en limitación de accesos a determinados servicios, a la nutrición, colas interminables y una situación realmente lamentable. El Perú se recibe con menos 300 millones de dólares de reservas negativas y el año 2000 se entrega con 8.786 millones de dólares en reservas.
Hoy día las reservas internacionales netas en el Perú son 77.341 millones al 9 de febrero del 2022. Aquí veo que algunos señores, colegas, hablan de golpe, las constituciones del golpe. Realmente desconocen lo que es, pero mire, usted también lo ha vivido. Porque la Constitución de 1979 fue justamente consecuencia de un golpe militar. Y yo recuerdo claramente, y en algún momento hemos discutido lo que señalaba el dictador Morales Bermúdez en esa época. Si no se incluye en la reforma del gobierno revolucionario, cierro la Asamblea Constituyente. Revisen la historia. El espejo de la historia nos permite justamente tener conocimiento conceptual y cabal de lo que se vive o de lo que se ha vivido para no volver a repetirlo. Entonces, mal haríamos en querer repetir lo que usted nos propone. La Constitución de 1933, Premier, también viene de un golpe de Estado, de Sánchez Cerro. Entonces, cuando Fujimori hace un cambio constitucional, porque lo requería el país para salir de esta situación que ustedes plantean, y que ustedes plantean como problemática del Perú, ¿no es así? Que dicen, actualmente existe crisis a nivel político, económico, social y cultural, como que fuera problema de la Constitución, es problema de la conducción y de los malos cuadros profesionales que se han puesto para dirigir los sectores del Estado. El ordenamiento jurídico está constituido por multiplicidad de normas que absolutamente nadie sabe cuántas son, pero que todas constituyen una unidad. Están interrelacionadas las unas con las otras. Esa unidad lo proporciona la Constitución. La Constitución es el criterio que determina si una norma jurídica pertenece o no pertenece al ordenamiento jurídico. Muchas cosas se están diciendo sobre la Asamblea Constituyente, pero es necesario también levantar el nivel técnico aquí sobre lo que es una Asamblea Constituyente. Entonces me voy a permitir leer un párrafo del autor de esta teoría de la Asamblea Constituyente, que se encuentra consagrada ahora en todas las constituciones que señalan que la Constitución es la ley fundamental. Fundamental quiere decir que fundamenta, sustenta a todas las normas del ordenamiento jurídico. Se trate de una ley, de una ordenanza municipal, de un decreto de urgencia, de un decreto legislativo, de un contrato, de un testamento, de una sentencia, de un laudo arbitral, etcétera, etcétera, etcétera. No hay norma que pueda estar fuera del marco constitucional. Ninguna de esas normas, como nuestra propia Constitución dice, puede violarla ni por la forma ni por el fondo. ¿Qué dice Kelsen al respecto? ¿No? Dice, una pluralidad de normas forman una unidad, un sistema, un orden, cuando su validez puede ser atribuida a una norma única como fundamento último de su validez. En cuanto fuente común, esta norma fundamental constituye la unidad en la pluralidad de todas las normas que integran un orden. Y el que una norma pertenezca a un orden determinado deriva solo del hecho de que su validez pueda ser referida a la norma fundamental que constituye ese orden. La norma fundamental de un orden jurídico positivo es la regla fundamental de acuerdo con la cual son producidas las normas del orden jurídico. De esta norma fundamental no se puede deducir lógicamente las normas singulares del sistema jurídico. Tienen que ser producidas por un acto especial de institución que no es acto intelectual, sino de voluntad. Si acaso se pregunta por qué razón determinado acto coactivo, como el hecho de que un hombre
prive a otro de la libertad encerrándolo en la cárcel es un acto jurídico y pertenece, por tanto, a determinado orden jurídico, sigue como respuesta porque ese acto fue prescrito por una norma individual determinada, por una sentencia. Si se pregunta luego, ¿por qué vale esta norma individual y justamente como parte constitutiva de un orden jurídico bien determinado? He aquí la respuesta, que recibe porque fue dispuesto de conformidad con el Código Penal. Y si se pregunta, ¿por qué fundamento de validez de Código Penal se viene a parar a la Constitución del Estado con arreglo a cuyas prescripciones fue creado el Código Penal por el órgano competente para ello, en un procedimiento prescrito en la Constitución sobre la que descansan todas las leyes y los actos verificados sobre la base de las leyes? Se llega tal vez a la Constitución más antigua y así, por último, a la primera Constitución histórica que fue promulgada por algún usurpador o por un colegio constituido en la forma que fuera. La significación de la norma fundamental se torna singularmente clara en caso de que el orden jurídico no sea modificado por vía legal, sino reemplazado por una vía revolucionaria, por un orden nuevo. En un Estado hasta entonces monárquico, un grupo de hombres intenta reemplazar al gobierno legítimo por medio de una violenta subversión y sustituir el gobierno monárquico por uno republicano desde el momento en que la conducta efectiva de los hombres no responde más al orden antiguo, sino en general al nuevo. Se opera entonces con este como un nuevo orden jurídico. Se presupone una nueva norma fundamental, ya no aquella que delega en un monarca la autoridad institutora del derecho, sino aquella otra que delega esa autoridad en el gobierno revolucionario. El seguidor más destacado de Hans Kelsen, un gran jurista italiano, Norberto Bobbio, precisamente es el que continúa con este desarrollo y dice: la Constitución es el criterio por el cual se puede determinar si una norma pertenece o no pertenece al ordenamiento jurídico. En el ordenamiento jurídico, todas las normas están interrelacionadas en una relación lógica de fundamentación. Cada norma sirve de fundamento, ¿no?, a una norma inferior y encuentra su fundamento en una norma superior. El Código Civil encuentra su fundamento en la Constitución y sirve de fundamento a las normas que regulan a ese Código Civil o a otras normas individualizadas como sería la Constitución, los laudos arbitrales, etcétera, etcétera, etcétera. Llegando a la cúspide de esa pirámide de Kelsen, nos encontramos con la Constitución. ¿Dónde encontramos el fundamento de la Constitución? Ya no está en el ordenamiento jurídico, ya está fuera del ordenamiento jurídico. Puede ser un acto revolucionario, puede ser el triunfo, ¿no?, de un usurpador, puede ser, ¿no?, un nuevo pacto social, en fin, cualquier otro hecho al cual Hans Kelsen lo denomina la norma hipotética fundamental. Eso está demostrado a través de toda la historia de la humanidad. Todos los poderes que están allí establecidos en la Constitución, absolutamente todos, son poderes constituidos. El Congreso de la República, por ejemplo, es un poder constituido. Tiene límites para poder ejercer su función. No se puede salir más allá del ordenamiento jurídico. Para dar una ley tiene que haber un proyecto de ley que tiene que ser remitido a la comisión donde debe ser dictaminado, eso pasará al pleno, si lo aprueba el pleno entonces ya tenemos la autógrafa que será remitida al ejecutivo para que la promulgue y la publique. Ese es el procedimiento que está señalado en la Constitución
El propio reglamento del Congreso puede establecer algunas excepciones, pero no puede transgredir esa forma que está señalada allí en la Constitución. Se tiene que sujetar a la Constitución, límites formales, pero también se tiene que limitar a los límites de contenido que están previstos en la Constitución. Si la Constitución dice que en el Perú hay libertad de credos, el Congreso no podría dar una ley que diga que en el Perú se profesa solamente tal o cual religión. El fundamento entonces de la Constitución está fuera de la Constitución. En una ocasión vi en una clase inicial de Derecho en la Universidad de Roma que el profesor que estaba dictando su clase introductoria de Derecho Constitucional, en un segundo piso, por la ventana asomaba un árbol y le dice a sus alumnos, el ordenamiento jurídico italiano es como ese árbol. Todas las normas, todas las ramitas, hasta la que está más lejana, pasando de rama en rama, llega a encontrar su sustento en el tronco. No se puede sustentar en otro tronco todas esas ramas existentes allí en ese árbol. Ese es el ordenamiento jurídico italiano. Pero ¿dónde encontramos el fundamento del tronco? Ya no lo encontramos dentro del árbol, ya lo tenemos que buscar, ¿no?, fuera del árbol. Una cuestión tan sencilla, ¿no?, de entenderlo, de comprender lo que es un poder constituido, todos los que están constituidos allí en la Constitución. ¿Por quién? Por la Asamblea Constituyente, a la que lo denominaron, ¿no?, Asamblea Constituyente Democrática, si no me equivoco, en la Constitución de 1993, ¿no? Bien, ¿dónde está el fundamento de la Constitución? Como hemos dicho, está fuera. El órgano que crea una Constitución es la Asamblea Constituyente. Es la Asamblea, denle el nombre que le den. No, es el poder supremo, es el poder del pueblo. El poder del pueblo es el que ha puesto, por ejemplo, aquí a los congresistas. Los congresistas están sujetos al mandato del poder popular. Como dice Abraham Lincoln, tienen que gobernar con el pueblo, ¿no?, para el pueblo, ¿no?, en beneficio del pueblo, en beneficio de las mayorías nacionales. Es el poder de poderes, es el poder constituyente. Es un poder que no tiene límites, es un poder ilimitado. Los únicos límites de ese poder son los derechos fundamentales. Esos son los únicos límites, que no pueden estar escritos o que pueden estar escritos. Asamblea Constituyente es un derecho innato del pueblo. ¿Por qué se puede decir que no es? Si tantos juristas que ahora escucho, ¿no?, decir que convocar a una Asamblea Constituyente es inconstitucional o todas las otras cosas que dicen. Pues allí lo que ellos están confirmando es lo que han dicho algunos políticos, ¿no?, que a los técnicos se compra. Como en otra oportunidad dijeron todo lo contrario. Dijeron que no se puede, ¿no?, privar de su derecho fundamental al pueblo a convocar una Asamblea Constituyente. El expresidente del Perú, Valentín Paniagua, dijo, yo hubiese convocado a una Asamblea Constituyente, pero no la convoqué porque van a decir que quiero perennizarme en el poder. Sin embargo, nombró una comisión de estudio de bases de la reforma constitucional peruana, ¿no?, integrada, por ejemplo, por Diego García Sayán, Domingo García Belaúnde, Javier de Belaúnde, Samuel Abad, Alberto Borea, Francisco Eguiguren, Jorge Danós, Javier Alba Orlandine, ¿no?, Samuel Abad y una serie, ¿no?, de constitucionalistas del más alto nivel, por lo menos en ese momento. Todos llegaron ¿a qué conclusión? Llegaron a la conclusión de que es posible convocar a una Asamblea Constituyente, ¿no? O si no, decían a convocar
a un referéndum para consultar al pueblo, por supuesto, sobre si es posible, ¿no? Si es que el pueblo desea una asamblea constituyente. Y para que no haya duda, les voy a leer las conclusiones, ¿no? Las alternativas. Por ejemplo, una de las alternativas dice: utilizar uno de los mecanismos que la actual Constitución de 1993 prevé para reformar la Constitución, teniendo en cuenta lo siguiente: introducir una reforma total incorporando la Constitución de 1999 y aprobando esta decisión en 2 legislaturas sucesivas o en una y una ulterior ratificación en referendo. Otra alternativa: no, aprobar una ley de referéndum para consulta al pueblo si quiere retornar a la Constitución de 1979 y, si es así, convocar a una asamblea constituyente para que reforme la actual Constitución. Aprobar una ley de referéndum para que el pueblo decida si quiere que se apruebe una nueva Constitución que recoja lo mejor de la tradición histórica del Perú. De ser el caso, sería convocada una asamblea constituyente expresamente para ello. ¿Qué dice Domingo Valle Riestra? Valle Riestra dice: una asamblea constituyente es omnímoda, ilimitada, plenipotenciaria, imprescriptible, no tiene más fronteras que los derechos humanos escritos y no escritos. Y sigue desarrollando el tema hasta llegar a la Constitución francesa. ¿Qué dice Domingo García Belaúnde? Iniciativa de referéndum sobre constituyente no debe pasar por el Congreso. Dice: pero la misma norma parece mantener aún el filtro parlamentario de las consultas populares. Bueno, está mal esta ley, dice, de Fujimori, que dice que cualquier iniciativa debe pasar por el Congreso. No puede pasar porque es un referéndum. Para que pase por el Congreso no se requiere que pase en el Congreso. Entonces, ¿cuál es la gracia? El referéndum es una alternativa al Congreso. En ese sentido, solo basta reunir las firmas y convocar a esa consulta por la constituyente. Así es que hay que recoger firmas y que el electorado sea el que decida. El Congreso no tiene por qué aprobar nada, ¿no? Y sigue desarrollando Domingo García Belaúnde. Eguigure: lo ideal es una constituyente, ¿no? Manuel Sánchez Palacios, que por entonces era un magistrado supremo, dice: el derecho del pueblo a tener un referéndum es inalienable, y sigue desarrollando el tema. En el mismo sentido, Jorge Santisteban de Noriega: fue durante mi gestión como decano del Colegio de Abogados de Lima que por primera vez se compró el kit electoral para recoger firmas, ¿no? Interpusieron una acción, luego en definitiva resolvió el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué dijo el Jurado Nacional de Elecciones? Que lo que está en cuestión ahora es solamente la entrega del formato a un promotor, quien se propone reunir el número de adherentes suficientes que permitan sostener un pedido de referéndum, lo que no puede ser limitado con argumentos de carácter instrumental, porque se agravia el derecho que tienen todos los peruanos de participar en la vida política de la nación, pues al fin de cuentas el poder del Estado emana del pueblo, como así lo establecen los preceptos constitucionales recogidos en el artículo 12, inciso 17 y 45 de la vigente Carta Política. Y así por el estilo, tenemos a los más grandes constitucionalistas que dicen que sí es posible convocar a una asamblea constituyente para que dé una nueva constitución. Y en efecto, el Congreso de la República puede modificar la Constitución, parcial o totalmente. Lo reconoce ese derecho la propia Constitución, poder derivado, ¿no? Pero dar una nueva Constitución, no, pues no tiene esa facultad. No se puede arrogar el poder
no constituyente del soberano, el poder del pueblo, el poder de quien lo puso en el cargo. No puede arrogarse ese poder supremo. Ese poder supremo es el único que puede dar una nueva constitución. Eso para aclarar un poco lo que no se está diciendo al respecto en los medios, ¿no? Pero también tenemos que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el mismo sentido, ¿no? Dice en una de sus sentencias: una constitución supone ante todo un poder constituyente. Los poderes públicos se hallan todos ellos sin excepción sometidos a reglas y leyes que no pueden modificar a su antojo. En cambio, el poder constituyente lo puede todo en este orden de cosas, pues no se encuentra sometido a una constitución previa. Y en otra sentencia el tribunal dice, ¿no? En el 2022, recientemente, poder constituyente: es la facultad por la cual el pueblo, en cuanto titular de la soberanía, decide instituir un orden constitucional. En tales supuestos se dice que el poder constituyente, más que una fuente de creación, es una fuente de transformación, ya que, como tal, puede llevar a cabo la refundación del ordenamiento constitucional sobre nuevos supuestos, sean estos políticos, sociales, económicos, culturales o propiamente jurídicos. De manera que nadie puede cuestionar al poder supremo del pueblo, nadie le puede negar al poder soberano, ¿no?, el de optar por una nueva constitución. ¿Cómo se daría esa nueva constitución? Claro, el pueblo elige a sus asambleístas, los asambleístas redactan ese proyecto que será sometido nuevamente a referéndum del pueblo. Ahora, en cuanto al proyecto de ley que hemos propuesto, se critica y se dice, primero dijeron que no van a promover la Asamblea Constituyente y ahora promueven la Asamblea Constituyente. Se recortan las frases, ¿no?, para descontextualizar. Pero lo voy a explicar muy facilito, ¿no? El candidato Pedro Castillo, ¿no?, durante su propaganda siempre manifestó al pueblo que iba a convocar a una Asamblea Constituyente. Y el pueblo votó por esa Asamblea Constituyente. Pero en cuanto jura como presidente, conversamos con el presidente, ¿no?, y llegamos a esta conclusión: ahora no puedes cumplir con esa promesa porque has prometido, ¿no?, al pueblo una Asamblea Constituyente, pero ahora no eres presidente solamente de los que quieren la Asamblea Constituyente, solamente de los que votaron por usted, sino es también presidente de los que no votaron por usted, de los que no están de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Eso es lo que se estaba, ¿no?, haciendo permanentemente, no se estaba promoviendo la Asamblea Constituyente. Pero luego se inician estos consejos descentralizados, estos consejos de ministros descentralizados, y llegamos a cualquier lugar, ¿no?, y lo primero que pide la gente es, en primer lugar dice, cierren el Congreso, y en segundo lugar dice, Asamblea Constituyente, cumplan con su promesa, convoquen a una Asamblea Constituyente. Muy bien, cierren el Congreso. Ustedes saben, a todo el Perú le consta que el Ejecutivo no ha dado la menor señal de querer cerrar el Congreso. No ha dado la menor señal de querer cerrar el Congreso. No obstante que eso está consagrado en la Constitución como una facultad del Ejecutivo, en la forma señalada allí en el artículo 134. Pero eso debemos estar muy claros, ¿no?, que el Ejecutivo, ni en el peor momento, cuando han querido vacarlo, él mismo dijo, no, yo soy un demócrata, no voy a presentar ninguna norma con cuestión de confianza para cerrar el Congreso, no, preferible que me vaquen. Eso es lo que manifestó. No ha habido nada de eso. De manera el que diga, ¿no?, que quiere cerrar el Congreso es absolutamente falso. Y se habla con la verdad y se habla con pruebas, como siempre lo he manifestado. Frente a estas peticiones de la población, que son consejos en donde el pueblo participa en el debate para dar las leyes, para dar
las soluciones a los problemas que se presentan allí y también participa en la toma de decisiones, ¿no? Teníamos ya que atender a esta petición de la Asamblea Constituyente. Y en virtud de que también, además de la permanente inestabilidad política existente, porque desde el primer momento en que asumió el cargo, no se ha estado trabajando para poder vacarlo o para exigirle que renuncie o con la acusación constitucional, ¿no? Desde el primer momento, desde el primer instante, esa ha sido su tarea de ciertos congresistas o de un sector del Congreso. Y eso, por supuesto, no deja trabajar. Entonces, se ha atendido a esa petición y se ha presentado el proyecto. ¿Qué se persigue con este proyecto? Que el Congreso apruebe una modificación al artículo 206 de la Constitución, una modificación parcial, para que mediante referéndum se consulte a la población si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Y si quiere una asamblea constituyente, para que se vaya no a la elección de los integrantes de esta comisión, o digo de esta asamblea constituyente, y a fin de que redacten la Constitución. Y una vez redactada la Constitución, nuevamente no irá a un segundo referéndum para que el pueblo lo apruebe o lo desapruebe. Si lo aprueba, entonces rige la nueva Constitución y ya deja de regir la Constitución de 1993. Pero, sin embargo, vienen pues las argumentaciones. Lo que quiere es con una asamblea constituyente perennizarse en el poder. Pedro Castillo ni los ministros van a participar en la redacción de la nueva Constitución. No, van a ser los miembros de esta asamblea constituyente, elegidos. ¿Elegidos por quién? Elegidos por el pueblo, ¿no? Luego se dice que incluso sería una asamblea corporativa, que les desagrada que participen todos los peruanos. En esa constitución, en ese proyecto de constitución, sobre la base del censo de 1917, se establece que el 40% de representantes serán por las organizaciones inscritas, el 40%, el 30% por candidatos o candidatas independientes, el 26% por representantes de pueblos indígenas y el 4% por representantes de los pueblos afroperuanos. Aquí ninguno va a ser elegido a dedo, ninguno. Todos van a ser elegidos por iniciativa del pueblo y de estas organizaciones. Será, por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones, como lo dice el propio proyecto, el que establezca, ¿no?, cómo van a intervenir estas organizaciones, el financiamiento, ¿no?, de estas organizaciones en su propaganda o con el fin de acceder, ¿no?, a la Asamblea Constituyente. También aquí en este proyecto expresamente se manifiesta que la Asamblea Constituyente no podrá interferir, ¿no?, en las instituciones ya constituidas y que no podrá reducir el mandato, expresamente no podrá reducir el mandato de los congresistas ni del presidente. ¿Por qué entonces se dice que se quiere cerrar el Congreso con esto? Nada de eso, expresamente lo estamos diciendo. Expresamente lo que se tiene que decir, lo que tenemos que aprender en el Perú es hablar con la verdad, porque estamos un poco descalificados, ¿no?, con muchas falsedades que se dice en nuestro medio y que nos perjudica, ¿no?, a todos los peruanos. Entonces, señora presidenta, señora congresista, señores, ¿no?, este proyecto de ley no tiene nada absolutamente de inconstitucional, como salieron a decir muchos constitucionalistas. No sé de dónde inventaron eso, que es inconstitucional. No, señor, el poder constituyente no tiene por qué estar regulado en una constitución. Ya no sería poder constituyente, ya sería un poder constituido.
Sin embargo, para facilitar el mecanismo de ir a esa asamblea, se puede regular, como estamos presentando aquí el proyecto, esa convocatoria a una asamblea constituyente. Pero eso es un mecanismo. Eso es un mecanismo. Muchos otros mecanismos no existen para poder acceder a una asamblea constituyente. Muchos otros, ¿no? Repito, el poder constituyente es el poder de poderes, el poder supremo, el poder fundamental, el poder originario. Todos los demás poderes, absolutamente todos, no son poderes derivados que tienen límites. ¿Por qué no se quiere la Asamblea Constituyente? ¿Por qué no se quiere? Pero antes de eso, para que no quede en el vacío esto, ¿no? Se ha presentado el proyecto, el Congreso de la República lo debate aquí en la comisión, si quiere lo aprueba, si no quiere no lo aprueba. Eso está dentro de la competencia del Congreso de la República. ¿Nosotros qué podemos hacer? Absolutamente nada, absolutamente nada, ¿no? Y ya lo he dicho públicamente, ¿no? Está dentro de su competencia, ¿no? Pero ¿por qué no se quiere una asamblea constituyente? Y lo que no se dice, porque incluso se ha dicho públicamente, el pueblo no quiere asamblea constituyente, sino el pueblo quiere comer, el pueblo quiere trabajo. ¿Saben qué, señoras y señores? ¿Saben qué, señora presidenta? La asamblea constituyente necesita ser modificada por otra asamblea constituyente para que el pueblo también coma. Porque son aquí, ¿no?, los grandes monopolios y oligopolios los que no quieren una nueva constitución, pero no tienen el coraje de salir a decir, no, que esto afectaría a los grandes monopolios. Los grandes monopolios, los oligopolios, los acaparamientos, las posiciones dominantes, las especulaciones, son las que fijan, ¿no?, los precios de los bienes y servicios. Y fijan esos precios, por supuesto, sumamente altos. El pueblo que no tiene dinero deja simplemente de comer. Así es que es absolutamente falso que no se requiera una nueva constitución para que el pueblo también coma. Porque en una nueva constitución se debe eliminar estas malas maniobras que existen en el campo económico y que hablan de libertad de mercado. ¿De qué libertad de mercado hablan? Libertad de mercado quiere decir libre competencia, ¿no? Que las personas ganen libremente lo que el mercado le puede ofrecer, ¿no?, sin estos monopolios, oligopolios, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto que paguen sus impuestos, ¿no?, para poder atender las necesidades de las mayorías nacionales. Miren ustedes, el Ejecutivo da una norma por la cual no exonera a los combustibles del impuesto selectivo al consumo. ¿Qué hacen los monopolios de los grifos? O no bajan los precios en la misma proporción o bajan un mínimo, o sea, se aprovechan de la norma para enriquecerse. ¿Y por qué? Porque la Constitución señala la economía social de mercado. Pero acto seguido dice, el Estado podrá realizar actividad económica solamente subsidiariamente. Eso es lo que tiene que salir de la Constitución. Claro que a los grandes monopolios, oligopolios, ¿qué le va a convenir esto? Eso tiene que salir de allí. Y Petroperú, la empresa más importante del Estado, debe entrar a la comercialización de estos combustibles para poder bajar el precio de los combustibles. Ahora, no dirán, pero eso ¿en qué lo beneficia a la población? Claro que lo beneficia, baja el precio de los combustibles, baja los pasajes, no, baja, no, el precio de los alimentos de primera necesidad. Por supuesto que hay que eliminar los contratos leyes. Es otra cosa que no les gusta, pues, los que se benefician con los contratos leyes. Eso afecta la libre competencia. No es lo mismo que en el mercado existan dos empresas, uno con una ley que lo protege, un contrato ley, por ejemplo, que le otorga estabilidad tributaria, y otra empresa que no tiene estabilidad tributaria. ¿Cómo es que pueden competir libremente estas dos empresas en el mercado? Es imposible. Por eso es que no desarrollamos.
por esos frenos que hay allí en nuestra Constitución. Hay que acabar con eso de que en el artículo 62 se establece el principio de los derechos adquiridos. Y hay que quedarnos con el principio de los hechos consumados, que ya está en la Constitución. Ya el artículo 62 fue modificado por el artículo 103 de la propia Constitución, porque ese artículo fue modificado posteriormente. Cuando hay conflicto entre dos normas, una antigua y otra nueva, la antigua queda derogada. Pero el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, ¿ha dicho algo al respecto? No, todos los días escuchamos, no se pueden revisar los contratos. No. Pero para que la comunidad entienda qué quiere decir derechos adquiridos, lo voy a explicar con un ejemplo muy fácil. Imagínense ustedes un contrato de arrendamiento. Arrienda B una casa por $1,000 mensuales, ¿no? Por el plazo de 1 año. A los 6 meses se da una ley por la cual ese arrendamiento se reduciría a $800 mensuales. Según esta teoría de los derechos adquiridos, ¿no?, todos los que celebraron sus contratos con anterioridad se siguen rigiendo por esa ley anterior y siguen cobrando, o los arrendatarios siguen pagando los $1,000 mensuales. La modificación solamente servirá para los nuevos contratos que se celebren. Por la teoría de los hechos consumados, que rige prácticamente en todo el mundo, ¿no?, la nueva ley no solamente rige los hechos que se produzcan a partir de su entrada en vigencia, sino también los hechos y actos que se han producido con anterioridad, pero que siguen desarrollándose durante su vigencia. En el ejemplo propuesto, ¿no?, el arrendatario pagará los 1,000 hasta la entrada en vigencia de la nueva ley y pagará los 800, ¿no?, a partir de la entrada en vigencia de esa nueva ley. Claro que eso necesita pues una explicación amplia, pero aquí no hay el tiempo suficiente para explicar cada institución. Entonces, tiene que regir el principio de los hechos consumados. Claro que hay que hacer una serie de modificaciones. Por ejemplo, la reelección de los congresistas o revisar si desean la reelección del presidente, ¿no? Si se mantiene la estabilidad de los congresistas durante los 5 años o si son renovados por tercios o por mitades a la mitad de su mandato, ¿no? Si se conserva la obligatoriedad del voto o se establece el voto facultativo y una serie de modificaciones que se harían. Si se mantiene la regionalización, ¿qué regionalización es la que tenemos? Es una departamentalización. Sería mejor ir, por supuesto, a construir las grandes macroregiones, que sería mucho más útil. Pero bueno, eso requiere pues de toda una explicación, incluso con el sistema electoral. Si se mantiene allí esa institución con 3 cabezas o solamente se lo mantiene con una sola cabeza, que nos brindaría mucho mayores seguridades. Si se mantiene la obligatoriedad del voto electrónico. Pero hay un problema que la sociedad reclama a cada rato, en cualquier lugar: el sistema de justicia. El sistema de justicia. Hagan una encuesta. ¿Cómo está nuestro sistema de justicia? ¿Qué predictibilidad hay allí? No, absolutamente nada. Allí tiene que haber una reforma en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Junta Nacional de Justicia, en el Tribunal Constitucional. Y fíjense ustedes toda esa parte que habría que reformar de la Constitución. Y finalmente, que claro, podríamos hablar muchísimo sobre eso, pero quiero decir 2 palabras sobre lo siguiente. ¿A qué se debe la inestabilidad política en el Perú? La inestabilidad política en el Perú, nadie lo puede negar, se debe a 2 factores: a la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral y a la cuestión de confianza. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley al Congreso para
para que se modifique eso, ¿no? De acuerdo allí, valga la redundancia, al acuerdo nacional que también lo propuso, ¿no? Pero sin embargo, eso no se ha tocado. Solamente se ha tocado la cuestión de confianza para disminuir, por ejemplo, por supuesto, la facultad del Ejecutivo, pero que se mantenga incólume la facultad del Congreso para poder terminar con el mandato presidencial, ¿no? No está bien, no resulta lógico frente a la comunidad internacional que salgan algunos constitucionalistas, a veces por su inexperiencia, que creen que porque se han aprendido alguito de memoria ya saben derecho constitucional, y decir no, hay que eliminar totalmente la cuestión de confianza y hay que dejar vigente la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Suena ya más o menos a una tiranía, ¿no? A una tiranía, a destrozar el equilibrio de poderes. Pero en fin, en nuestro país todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar. En fin, fíjense ustedes por qué es importante una asamblea constituyente. Pues en dos palabras estamos diciendo por qué es importante esa asamblea constituyente. Pero no estamos imponiendo la asamblea constituyente. Eso estamos proponiendo como un proyecto de ley para que el Congreso lo debata, ¿no? Lo analice, ¿no? Lo aprueba bien, no lo aprueba también. El Ejecutivo no va a hacer nada con relación a eso. Y, eso sí, ¿no? Decir a mis colegas constitucionalistas que aprendan a ser honestos. Y ser honesto quiere decir hablar con la verdad. No se puede decir que el presidente quiere perennizarse en el poder si en el proyecto mismo se está diciendo que no es así, que su mandato termina indefectiblemente cuando vence el periodo para el cual ha sido elegido, como el de los congresistas también. No se puede decir que el Ejecutivo va a señalar a dedo, ¿no? A los constituyentes. Absolutamente falso, porque todos van a ser elegidos por el soberano, por el pueblo. No se puede decir, porque es una inmoralidad, que el Ejecutivo quiere redactar su propia Constitución. El Ejecutivo no va a redactar una sola letra de esa Constitución. Va a redactar esa Constitución la Asamblea Constituyente. Y esa Constitución redactada por la Asamblea Constituyente va a ser sometida a la decisión del pueblo mediante referéndum para que lo apruebe o lo desapruebe. Solamente si lo aprueba tendremos nueva Constitución. En caso contrario, no hay nueva Constitución. Sigue rigiendo la Constitución de 1993. Muchas gracias. Algunas imprecisiones, por no decir mentiras, que se han dicho en esta exposición y que es importante dejar en claro. Primero, agradecerle, ¿no?, al primer ministro y al presidente, ¿no?, porque han dicho que ellos pues no van a imponer una asamblea constituyente. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que no quieran ser dictadores, qué bueno que decían seguir los cánones democráticos, ¿no?, como si debiéramos agradecerles o nos estuvieran haciendo un favor por no imponer la asamblea constituyente. Ese es su deber, ¿no? Y para eso han sido elegidos democráticamente en un Estado de Derecho. Así que eso como primer punto. Se han dicho una serie de cosas. Bueno, también agradezco que el primer ministro haya sido muy sincero y nos haya aclarado, sí, pues que el presidente engañó a todo el mundo, ¿no? Que prometió algo que no podía cumplir o que sabía que no podía cumplir y que finalmente al verse, digamos, desenmascarado como un mentiroso, lo que decidió después lanzar el pato al Congreso y decir, no, ¿saben qué, señores? Ustedes decidan, ¿no? Y bueno, en buena hora, ¿no? Señora Presidenta. Él ha repetido en varias oportunidades, Presidenta, y después mis colegas podrán comentar seguramente en su momento, que ellos van por todo el Perú en consejos de ministros descentralizados y que la gente les pide a gritos asamblea constituyente, cierre del Congreso, ¿no? Las encuestas dicen que solamente el 9% de los peruanos considera que es una prioridad la asamblea constituyente, ¿no? Y a ustedes le dicen que cierren el Congreso todo el tiempo. Bueno, yo le cuento a usted, Premier, que a nosotros lo que nos piden todo el tiempo es que lo vaquemos al presidente, ¿no? Y la calle viene aquí todos los días a pedir vacancia y lo que pide es que el presidente renuncie y se vaya porque realmente el gobierno se cae a pedazos. Y eso es lo que nos pide a nosotros el pueblo y nosotros como representantes tenemos que estar aquí para transmitírselo a ustedes como autoridades. Usted ha hablado del capítulo económico de la Constitución, ¿no? Y que la Constitución permite los monopolios, etcétera, etcétera.
parece que tampoco han leído la Constitución. El artículo 61 de la Constitución es clarísimo cuando establece que está prohibido el abuso de la posición de dominio, que es lo realmente importante y que ya está regulado en la Constitución. Y usted dice, la Constitución le pone una serie de frenos a la competencia, a la economía de mercado, ¿no? Falso. Esta Constitución es la Constitución con mejores resultados económicos de la historia del Perú. La pobreza se ha reducido como nunca, hemos crecido como nunca. La desigualdad, Premier, se ha reducido como nunca antes en el Perú. El acceso a servicios públicos, obviamente no es un país perfecto, no somos un país europeo, no somos Suiza, ni mucho menos, ¿no? Hay muchísimo camino por andar en el Perú, pero si uno está en una suerte de piloto automático, lo que hace es busca cómo le pone cuarta y quinta al carro, no cómo le pone freno y nos vamos de reversa a un modelo estatista que en el Perú ha sido un fracaso. Usted ha hablado de Petroperú, ¿no? Las empresas públicas deben entrar a regular el mercado, a controlar los precios, han planteado en la bancada oficialista, ¿no? Porque la gente se muere de hambre. En Venezuela no hay comida, señor, y funciona con ese mismo modelo de control estatal de precios. Y la gente no tiene que comer. No hay productos en los supermercados, no hay luz, no hay la menor, posibilidad de construir en libertad un proyecto de vida. Y luego vamos ya propiamente a lo que usted ha mencionado sobre la Asamblea Constituyente. Y eso creo que es importante aclarar. Usted ha mencionado que la Constitución no se fundamenta en alguna otra norma, y eso es evidente, se fundamenta en el poder constituyente, que es el poder del pueblo, y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero las constituciones, señor Premier, se hacen con vocación de permanencia, porque nosotros vivimos en una democracia representativa, no vivimos en una democracia plebiscitaria, ¿no? Y por tanto existen mecanismos institucionales para que la propia Constitución se adapte a los cambios políticos y sociales que puedan ocurrir a lo largo del tiempo. Y de hecho la propia Constitución en el artículo 206 establece sus mecanismos de reforma total o parcial. Este Parlamento, elegido democráticamente por los ciudadanos, porque usted no me va a reconocer que este Parlamento no es un Parlamento elegido democráticamente, tiene la facultad de reformar totalmente la Constitución. Podremos escribir desde el artículo 1 hasta el último artículo de nuevo. Pero no fue la voluntad del pueblo en las elecciones libres y democráticas escoger en este Parlamento una mayoría que quisiera cambio total de la Constitución. Esa no fue la voluntad. Pudo haber sido una promesa del señor Castillo en campaña, pero esa no fue la voluntad de la composición por la que fue elegida democráticamente este Parlamento. Y hay que entender que nosotros vivimos en una democracia representativa, no en una democracia plebiscitaria. Las democracias plebiscitarias son la fuente de la dictadura. Nosotros no podríamos someter a referéndum, por ejemplo, que el Perú se volviese una monarquía totalitaria. Eso sería inconcebible, porque las democracias plebiscitarias suelen atender a que las mayorías abusen sobre los derechos de las minorías y sobre los derechos individuales que hay en una Constitución y que hoy día están garantizadas en la Constitución del 93. Una Asamblea Constituyente, señor Premier, no es otra cosa que hacer tabla rasa de los derechos y libertades individuales de los ciudadanos y darle a un órgano todopoderoso la posibilidad de volverlas a escribir. Y yo solamente quiero comentarle, y con esto culmino, algunas de las cosas que plantea el proyecto que ustedes han mandado, algunas cosas que tienen que ver con la Asamblea Constituyente. Usted dijo que la Asamblea Constituyente no se va a meter con las facultades que tiene el Congreso. Bueno, eso no es lo que dice el proyecto. El proyecto dice lo siguiente en su disposición transitoria séptima. Los poderes constituidos, o sea, el Congreso, u organismos constitucionalmente autónomos, o sea, el Tribunal Constitucional, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, etcétera, no pueden impedir en forma alguna las decisiones de la Asamblea Constituyente. Eso dice clarito el proyecto que ustedes han enviado. Ustedes lo que dicen es que no les puede recortar el mandato. Bueno, pero esa no es la única forma de vivir en democracia. Eso, señor Premier, es lo que pasó en Venezuela. Ustedes recordarán que el año 2018 ganó la oposición el Parlamento. ¿Qué hizo el gobierno chavista de ese momento? Bueno, era el señor Maduro. Agarró y convocó una Asamblea Constituyente que hasta el día de hoy sigue funcionando y legisla en nombre del Parlamento. Y como, claro, tiene poder constituyente, el poder legislativo no se puede oponer a nada de lo que dice la Constituyente y por tanto gobiernan de facto hace ya bastante tiempo y se volvieron una dictadura. O sea, la Asamblea Constituyente con este tipo de poder ilimitado lo único que es una puerta a abrir una dictadura en el país. Eso hay que dejarlo, señor Premier, muy claro. Y por último, ¿no? Usted dice que tienen que participar todos los peruanos. Señor Premier, este Parlamento fue elegido democráticamente por todos los ciudadanos. El presidente fue elegido por el 50% más 1.
Este Parlamento fue elegido por la totalidad de los peruanos y tiene representación de todos los departamentos, de todas las regiones del Perú, ¿no? Y de todos los partidos políticos que pasaron la valla. Entonces, cuando hablamos de representatividad, si usted quisiera que todos los peruanos redacten la Constitución, tendríamos que centrar a los 33 millones de peruanos y ponernos a redactar la Constitución. Y eso no es posible. ¿Por qué? Porque vivimos en una democracia representativa.